Gracias por continuar con nosotros en Foro Global. En tu pantalla estaba la respuesta a la trivia de esta noche. Ya está aquí en el estudio de Foro Global Mariana Gómez del Campo, ella es senadora, es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado de la República. También fue vicepresidenta por México ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Es militante del Partido Acción Nacional, del PAN, y fue la primera mujer en presidir su partido aquí en la Ciudad de México. Ha sido diputada local y diputada constituyente de la capital del país y senadora desde el año 2012, en donde es vicecoordinadora general de su grupo parlamentario. Es egresada de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Anáhuac Norte y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a Foro Global. Un gusto, Genaro, estar aquí contigo. Oye, eres uno de los actores principales en la política exterior de este país, sobre todo por el tema de la comisión que presides que tiene que ver con América Latina, y desde que llegaste al Senado ha habido un deterioro de la situación política en Venezuela. ¿Cómo la estás viendo tú como senadora y como, digamos, uno de estos pilares de la política exterior mexicana? Bueno, primero, lamentablemente, en estos momentos Venezuela está viviendo una crisis profunda. Algunos no querían que se le llamara crisis humanitaria, sobre todo el presidente Nicolás Maduro se molesta cuando se dice que Venezuela está viviendo una crisis humanitaria. Lamentablemente así es. Si tú revisas, Genaro, la inflación en este país asciende a una inflación del 500%. Se estima que a finales del 2017 la inflación rebasará el 800%. ¿Esto qué quiere decir? Que en Venezuela no se tienen alimentos, no se tienen medicinas, no se tienen tratamientos. A todas aquellas personas enfermas de cáncer, de diabetes, bueno, pues terminan muriéndose porque no hay quien los trate. Lo que se está viviendo en Venezuela es una crisis en la que el continente americano y sobre todo los países de la región debieran estar teniendo pronunciamientos más contundentes. Hoy celebro que en México, pero si uno revisa, ¿no? De hecho, cuando empezamos en el 2012 presidiendo esta Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, en el 2014 tuvimos algunos legisladores de la Asamblea Nacional en el Senado de la República que nos hablaban de la crisis que se estaba viviendo en la Asamblea Nacional. Bueno, una crisis en la que los legisladores dentro de la Asamblea Nacional fueron golpeados, los despojaron de sus comisiones, de su lugar de trabajo, no recibían sueldo. Bueno, fueron lastimados, incluso muchos de ellos no podían salir del país porque si salían del país ya no podían regresar. Sí. Han venido a este programa legisladores que en efecto me han dicho que han tenido que salir por la frontera con Colombia y que de plano no pueden regresar a Venezuela porque les quitan el pasaporte. Y fíjate que lo que ellos han comentado aquí es que necesitaban escuchar a un México mucho más activo en los foros internacionales. ¿Cómo has visto la participación del poder? Ahorita hablamos del legislativo y la diplomacia parlamentaria, pero ¿cómo has visto la posición del Poder Ejecutivo mexicano? Era un poco era justo un poco de lo que te quería decir. Primero tuvimos a una cancillería en este sexenio tibia, en la que cuando murieron algunos jóvenes en manifestaciones, bueno, pues se limitó a sacar un comunicado de 3 líneas, en donde ni siquiera se hablaba, Genaro, del respeto a los derechos humanos. Después, cuando llega Claudia Ruiz Massieu a la Cancillería, bueno, pues afortunadamente recibió a Lilian Tintori y recibió también a la madre de Leopoldo López, Antonieta. La recibió, las escuchó y esto fue pues muy positivo, porque son 2 mujeres que estuvieron tocando la puerta del presidente Peña Nieto para ser recibidas y que escucharan su versión. ¿Qué veíamos? Una Cancillería que no quería tener diferencias con Venezuela, una Cancillería que prefería mantenerse al margen y te comparto. Nosotros desde el Senado impulsamos pronunciamientos presionando al gobierno mexicano para que jugasen un rol activo para generar el diálogo entre la oposición y el gobierno. Lamentablemente eso no fue así. Ahora con el secretario Videgaray, afortunadamente ya las cosas han cambiado. El día de ayer incluso emitieron un comunicado importante que dio la vuelta al mundo y qué bueno que esto sea así. Porque además hace algunas semanas, después de que el presidente Peña Nieto recibe a Lilian Tintori, Antonieta, bueno, pues la Cancillería jugó también un rol activo en la región con los países que integran la Organización de Estados Americanos, provocando incluso reuniones con los cancilleres para ver qué hacer
cómo ayudar a Venezuela, cómo, respetando, por supuesto, a Venezuela como país, cómo poder influir de alguna forma para generar los canales de diálogo adecuados, insisto, entre la oposición y el gobierno venezolano. Oye, el representante de Venezuela en la OEA le decía al gobierno mexicano y lo acusaba de injerencista, justamente por esta participación activa. ¿Qué le dirías a este representante venezolano? Bueno, es completamente ridículo. Así han acusado a nuestro embajador en la OEA, han acusado también al canciller. Cuando no se está de su lado, bueno, se enoja la canciller venezolana, se enojan diferentes actores del gobierno venezolano, pero esto no es ajeno, esto ha venido ocurriendo en los últimos años. Se han enojado con diferentes actores de la política mexicana que hemos jugado un rol activo. Incluso yo tuve la oportunidad de estar en el 2015 en el proceso electoral, participando el día de la jornada, diciembre del 2015, cuando se eligió la Asamblea Nacional y se eligen 120 legisladores de oposición, ¿no? En una asamblea de 167 integrantes, si no me equivoco. Bueno, y era impresionante, Genaro. Yo tenía, no miedo, pero dije, a lo mejor o no me dejan entrar a Venezuela o no me dejan salir de Venezuela, una de dos. Afortunadamente no pasó nada, fuimos alrededor de 100 observadores internacionales que nos dividimos en el país. A mí me tocó Caracas, de hecho Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo, el nivel de inseguridad es tremendo y esto es obvio, cuando se tiene inseguridad y en la parte económica estás de la patada, pues la gente sale a las calles, la gente se manifiesta, la gente quiere ser escuchada, la gente hoy está desesperada, la participación que se dio en este proceso electoral fue sorprendente, la gente sin miedo salía y votaba y las zonas chavistas de Venezuela se quedaron en sus casas. Oye, me quedan 3 minutitos. Venga. Y quisiera hablar de diplomacia parlamentaria, Sí. porque en el Senado de la República tú presides esta comisión y hubo un comunicado de la Comisión Permanente. ¿A qué se refiere este comunicado? Lo primero es un comunicado de la Comisión Permanente, un comunicado fuerte en el que se habla de lo que está ocurriendo, la salida a solicitud de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Es la primera vez en la historia que esto ocurre, que un país quiera salir de la Organización de Estados Americanos. En su momento fue expulsado Cuba, pero es lo más que ha pasado y es un proceso largo, Genaro. Los llevará como 2 años porque se tiene que analizar, revisar, no está sencillo. En la parte de diplomacia parlamentaria, nosotros tenemos que seguir provocando que en los 16 foros internacionales en los que tenemos participación como senadores y como diputados, provoquemos pronunciamientos en la región. Y provocar también, he estado buscando, peleando que se tenga una reunión interparlamentaria. Como hay con los Estados Unidos, Como ¿no? hay con los Estados Unidos y con muchos países de mi región que las tenemos de manera periódica, Cuba, Argentina, Guatemala, entre muchos otros países. Necesitamos provocarla, necesitamos ir a un grupo de ¿Hay legisladores. interés en Venezuela por eso? Sí hay interés. Yo la he estado construyendo en los últimos meses. Estamos tratando de encontrar el momento exacto y que también sea una delegación nutrida desde México. Pero ojo, en este pronunciamiento que se hizo el día de ayer, el único partido político que no quiso participar ni firmar fue Morena. Y lo quiero dejar muy claro porque es lamentable. Parecía que sería un pronunciamiento en el que todos avaláramos pues el respeto a las libertades, a los derechos humanos, provocar también que Venezuela pueda recibir esa ayuda humanitaria a los demás países que al día de hoy no han permitido que entren los demás países, ayudar a este país que está en una crisis profunda. No tener pañales, insisto, no tener papel higiénico, no tener lo básico, alimentos, pasta de dientes, toallas femeninas, inyecciones, la gente no lo tiene. Entonces, están en una crisis profunda, no podemos guardar silencio y como Senado, en este trabajo parlamentario, provocar esta reunión interparlamentaria y segundo, presionar al gobierno federal para que haga su trabajo y pueda tener injerencia dentro de Naciones Unidas. Claro. Que dentro del Consejo de Derechos Humanos, en donde hoy no tenemos un espacio, porque se van rotando los países, provoquemos con Brasil, con Paraguay, que se toque el tema y que haya definiciones serias. Los pronunciamientos ayudan porque se escucha la voz internacional, pero pareciera que Maduro está pues es omiso a lo que está ocurriendo. Él celebra bailando mientras están matando a jóvenes en la calle. Y esto empezó, ya llevan en el poder 18 años, esto empezó con un gobierno, con ciudadanos cansados del gobierno en 1998,
optan por Hugo Chávez como opción. Al año siguiente, él cambia la Constitución, la Carta Magna, para poder quedarse en el poder, y ahorita Maduro está buscando exactamente lo mismo, muy similar, después de tantos años, modificar la Carta Magna para poder quedarse también en el poder. Pues senadora Mariana Gómez del Campo, gracias por estos minutos para Foro Global y suerte con la interparlamentaria, ojalá que se logre. Muchas gracias y fuerza Venezuela.